Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, sea cual sea el horario que usted elija ver este programa. Estoy muy contento, pastor. Estoy muy contento al estar en esta hora con usted. De verdad que es un privilegio para mí acompañarlo en esta nueva sesión, en esta nueva sección del Consejo de Dios. Les recordamos que este programa es para bendición. Necesitamos que lo comparta. Tenemos nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, etc. Y necesitamos que este consejo sea de bendición y lo invitamos a compartirlo. Dios le bendiga, pastor. Lo dejo para que salude en esta tarde, en esta noche. Bien, muchas gracias. Dios le bendiga. Y es un placer para mí estar en la compañía de usted y de la audiencia que nos está acompañando esta noche, para desearles la bendición de Dios y que este consejo de Dios pueda ser una luz de esperanza y de liberación en su vida. Así que, pues, a sus órdenes, aquí estamos. Gracias, pastor. Gracias por su exposición, por el tiempo que usted toma para estar con nosotros hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy enriquecedor, muy bonito. Y los invito a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 10, y leemos en el nombre de Jesús. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta palabra está en Deuteronomio y específicamente esta palabra es para el pueblo de Israel, pero hoy por hoy también es un tema que nos enriquece a nosotros, que es para crecimiento también de nosotros. Entonces, pastor, la primera pregunta que queremos hacerle en esta noche, en esta tarde, sería: ¿hubo de estas cosas en el pueblo de Dios? ¿Y a qué me refiero a estas cosas? Lo que acabamos de leer: ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni este tipo de cosas de las cuales acabamos de hablar. Bueno, muy importante la pregunta para arrancar con nuestro tema. Como podemos leer el título que tiene que ver con esta parte, dice amonestación contra costumbres paganas. O sea, Israel entraba a la tierra prometida y no estaría solo en esa región, estaría acompañado, rodeado de otros pueblos y de otras gentes que habitaban esos territorios mucho antes de la llegada de Israel. Y estos pueblos tenían su cultura, cada uno de ellos tenía su cultura, sus costumbres y sus dioses, sus religiones, sus formas de adorar, unas supremamente bárbaras, costumbres muy bárbaras, otras de pronto un poco menos, pero todas de alguna manera servían a la idolatría, servían a todo tipo de adoraciones malas, incluso que tenían que ver con el diablo, prácticas como lo menciona en la lectura, por ejemplo, lo que era ofrecer al hijo o a la hija, al pequeño, ofrecerlo en los altares paganos en honor a los demonios, o practicar la adivinación o la brujería o la hechicería. Por eso dice: no sea hallado en ti quien haga
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas prácticas las había en aquellos pueblos y en aquellos territorios donde ellos iban a vivir. Entonces Dios está previniendo a su pueblo y le está diciendo, mire, van a vivir en esos territorios donde existen este tipo de plagas o de prácticas, pero ustedes no se van a inmiscuir, a mezclar con esas cosas, porque yo las abomino y son abominables, y ustedes entrarían a afectarse con ese tipo de prácticas malignas y paganas. Es muy importante, pastor, que usted leyó el título de este segmento que estamos leyendo y es una amonestación. O sea, quiere decir que hay algo ahí que no estaba bien y el pueblo de Israel estaba siendo amonestado en ese momento. La segunda pregunta sería, pastor, ¿por qué pueblo de Dios y por qué pueblo de Israel? Al principio de la lectura decíamos o comenté de que esta escritura era directamente para el pueblo de Israel. Entonces nosotros hoy por hoy nos catalogamos pueblo de Dios. Entonces esta sería la segunda pregunta. ¿Por qué pueblo de Dios y por qué pueblo de Israel? Bueno, hay que anotar o precisar mejor que la salida de Israel de Egipto en verdad fue una orden que se dio en el gobierno del rey egipcio, del rey faraón, y fue una orden que seguro se dio alrededor de la medianoche y se dio muy apresurada. Y fue tanto el miedo que había en la nación, en verdad fue un miedo que penetró de qué manera en toda aquella sociedad egipcia, porque no hubo un hogar a donde no hubiera un muerto. Ya habían habido plagas de todo tipo, y ahora a la medianoche todo era muertos. El primogénito de cada familia y en cada hogar había muerto en todo el país, a lo largo de toda la nación. Incluso los príncipes, las autoridades de palacio, nadie pudo escapar. Entonces el miedo fue algo que se apoderó de todo el mundo, y entonces la orden fue apresurada y fue terminante, y parece que fue abierta, no solamente para el pueblo de Israel, seguro fue abierta en el sentido de que todo el que se sintiera que no era egipcio y que quisiera, o que se sintiera esclavo y que quisiera salir a la libertad, podían salir a partir de la medianoche. Entonces, ese decreto y ese momento fue aprovechado por pueblos y por gentes de otras nacionalidades que también vivían en Egipto y que también eran esclavos, y lo aprovecharon como una oportunidad para escapar inmediatamente o en compañía del pueblo de Israel. Entonces ese pueblo, que no eran israelitas, se mezclaron con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y bueno, seguramente usted me hará una pregunta más adelante para decirle que entonces esa gran multitud que salió de Egipto, unos en realidad eran israelitas y otros no lo eran. Amén, así es, pastor. Algunos, como hablamos al principio, algunos eran del pueblo de Israel, pero otros no.
Entonces, vamos ya casi en la mitad de esta parte del consejo de Dios. Le invito a estar atento, ya que este tema es muy, como le dije al principio, enriquecedor. Es un tema que nos nutre y que nos lleva cada día a escudriñar más las Escrituras. Amén. La tercera pregunta, pastor, sería: ¿estas prácticas pudieron incidir en la vida de la nación y causarles algún mal? Cuando digo prácticas me refiero a lo que hablamos en la Escritura, y entre ellas hechicería, adivinos, encantadores, magos. Me refiero a eso. ¿En qué sentido les perjudicó al pueblo de Israel estas prácticas, pastor? Bueno, a ver, pues entonces vamos con esta respuesta. Me pregunta que si estas cosas, prácticas que están aquí siendo prohibidas por Dios, prohibidas para el pueblo de Israel, o sea, para el pueblo de Dios, que si incidieron en la vida de la nación para causarles daño. La respuesta es claro que sí, definitivamente. Dice la Biblia, el texto que leíamos dice que estas prácticas son abominación. Dios declaró que estas prácticas son abominación. Y además dice, y por estas abominaciones, las naciones que poseían esos territorios y que fueron expulsados por la llegada de los israelitas, dice que la causa por la cual ellos fueron expulsados de esos territorios, muertos o desplazados, dice que fue porque practicaban esas cosas. Ahora, que esto incidió en la vida de la nación y le hizo daño a la nación de Israel a lo largo de la historia, por supuesto que sí. Y esas prácticas son muy peligrosas y muy dañinas y muy pegajosas, porque observe usted que en breve salió Israel de Egipto. Al muy poco tiempo después de pasar el Mar Rojo, la Biblia nos cuenta que en ausencia de Moisés, que no estaba por esos días en el campamento, dice que ellos se construyeron un becerro de oro y unos líderes que dijeron: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y la Biblia nos cuenta que declararon una fiesta, una enorme fiesta y una gran orgía donde el pueblo se desenfrenó, y todo alrededor de un dios pagano. Y en la Biblia encontramos reyes que fueron muy afectados y que le hicieron daño a su nación. Por ejemplo, Saúl. La Biblia nos dice que Dios lo mató porque él consultó a una divina. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, de Salomón, a pesar de ser un sabio. Pero dice la Biblia que él se casó con mujeres de otras nacionalidades, mujeres paganas, y esas mujeres introdujeron el culto pagano, todo tipo de prácticas paganas prohibidas, las introdujeron a la nación. Y dice la Biblia, y cuando Salomón era viejo, ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a sus dioses, y ahí vino la división de la nación, la división de Israel, y luego la perdición, primero de las tribus del norte y posteriormente la perdición de las tribus de la tribu del sur. Amén, pastor. Usted hablaba de una perdición, y es que sabemos que toda cosa que hagamos mal tiene que ser amonestada. Entonces, vamos con la cuarta pregunta, pastor, y la última. Sería: ¿cuál debía ser la actitud
del pueblo del Señor frente a estas prácticas? La actitud del pueblo de Dios frente a estas prácticas debe ser de contundente, de rotundo rechazo. Rechazo total. 2. Lejanía total, o sea, alejarse totalmente de estas cosas sin dar oído. Porque parece que mucho de esto viene por el oído, o por el ojo, con el deseo de saber, de oír, de ver, y sobre todo esas cosas supersticiosas y aquellas prácticas espirituales que tienen que ver con criaturas del más allá o criaturas, seres espirituales. Eso genera cierta atracción. Por ejemplo, las personas con la inquietud o el deseo de pronto de saber, se hunden en la agorería o en la adivinación, porque quieren saber qué les depara el futuro, la suerte o el destino, qué va a ser este año o el año que viene de sus vidas o de su suerte, y entonces fácilmente se deslizan en este tipo de prácticas. Y hay un texto, creo que es un texto bastante importante en esta misma lectura, donde dice Dios, le dice a Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto, o sea, perfecto porque era un pueblo apartado, separado, alejado del mal, un pueblo que solo tenía ojos y solo tenía oídos para oír la voz de Dios y para seguir al Señor, obedeciendo su palabra y no dar oído ni atención a cualquiera de estas prácticas o costumbres de los pueblos. Tenía que conservar su integridad como pueblo de Dios, como nación de Dios, obedeciendo fielmente la palabra del Señor. Amén, pastor. Es muy importante lo que ese desenlace que nos dio, y debemos estar conscientes de que todo esto que leímos en este día son cosas que son abominación contra las leyes de Dios, contra Dios, y debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Siempre nuestro norte que sea Jesucristo. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sección del Consejo de Dios. Y pastor, no sé si quiera dar unas palabras, despedirse. Reiterar mi gratitud con usted, la amable audiencia que nos sigue, y a usted, hermano Kevin, por la amabilidad de acompañarnos en este bello programa, y invitarlos a que nos localicen, nos busquen en Facebook, en YouTube, y por favor síguenos, que será enriquecedor cada vez que usted se encuentre con nosotros. Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad.